Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te amamos, alabamos tu nombre, te agradecemos este tiempo. Pedimos que tengamos una plática significante y que los corazones de la audiencia sean tocadas y que podamos hablar de las cosas que son tan importantes a nosotros aquí en esta tierra. Te amamos. Déjame apartarme y ser amigable y calmado y coleccionado y que tengamos una buena plática en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un sinnúmero de personas que llaman y preguntan ¿cómo se sabe si has renacido? Y en otros programas, de los primeros 2 o 3, hablé de unas cuantas cosas que podrían pasar en la vida que pueden evidenciar el renacimiento. Una de las cuales fue que vas a adorar automáticamente al Señor, va a fluir de tus labios. Y te di un ejemplo horrible de una canción que canté. Adorar a Dios y estar agradecido a Jesús por lo que hizo por ti es una cosa natural que pasa cuando eres renacido espiritualmente. Otra cosa es la oración constantemente en tus labios y corazón hacia el Señor para llenar tu diario vivir, consagrar tu vida al inicio del día. Todo esto es parte de leer la palabra y ser parte de ella. Todo esto es parte del proceso. Esta noche voy a compartir otra actitud que acompaña el renacimiento espiritual que no puede ser esforzado ni fingido, y es algo que sucede naturalmente, y eso es como nosotros vemos la cruz, el símbolo de la cruz de Cristo. Interesantemente, cuando la mayoría de los santos de los últimos días se les pregunta si son cristianos, continúan ardientemente diciendo que sí, soy cristiano. Y quisiera recordarles, y toda la audiencia, cuando hablo de mormonismo, hablo de ciertas cosas, y cuando me dirijo a mormones, hablo de otra forma, y espero que hayan aprendido a través de este programa de diferenciar entre el mormonismo y los mormones. Cada mormón es diferente y todos tienen una perspectiva diferente, y no sé dónde estás en tu camino con el Señor, pero cuando hablo de ciertos temas corporativos de la iglesia, eso es mormonismo, y hablo con más fuerza. Pero aún así, aunque los mormones afirman ser mormones, hay diferencias cruciales entre lo que ellos proponen y lo que el cristianismo enseña. Tal vez una de las cosas más obvias y al parecer no importantes diferencias es la ausencia o presencia de la cruz. Esta podría ser una de las diferencias más ilustrativas después de todo. Vivimos en un mundo de símbolos. Algunos de ellos pueden ser reconocidos internacionalmente, otros localmente. Símbolos institucionales nos recuerdan de nuestra lealtad a un grupo o a una causa, y típicamente tienen mucho significado profundo. Consideremos la bandera americana, la estrella de David, la M de McDonald's, la señal de paz, y lo que significan estas cosas a un grupo, su agenda, la filosofía o el negocio. Estos símbolos hablan mucho de lo que está en el corazón de la gente que tiene lealtad hacia este símbolo. A los cristianos, la cruz es simbólicamente central a la cosa más importante en su vida espiritual. A algunos habla de sufrimiento, pero también grita libertad del pecado y la muerte, y asombro por lo que hizo Jesús.
y maravilla. La cruz representa el Evangelio, representa el Señor Jesucristo, representa el amor de Dios. La cruz invoca agradecimiento, homenaje, aseguranza y paz en el corazón de los cristianos conscientes. Para los mormones, típicamente, la cruz es reconocida como el lugar donde Jesús murió físicamente. Eso es prácticamente todo. No se ve en sus edificios, excepto en unas láminas o dos. Tampoco está afuera en los campanarios. No se pone en los templos tampoco. Otros símbolos se encuentran en estos edificios que significan e invocan una cosa muy diferente a lo que sentimos los cristianos cuando vemos y examinamos la cruz. Cuando fui misionero de tiempo completo en Harrisburg, Pennsylvania, la gente nos preguntaba, mi compañero y yo, ¿por qué no tienen cruces en las iglesias? Y fui enseñado en el CCM que debería decir, suponte que tenías un amado que fue brutalmente muerto por una hacha. Y suponte que la gente realmente amaba a esa persona. Así que empezaron a colgar esa hacha con la sangre en sus iglesias y hogar para reverenciar y recordar a esa persona. Eso no tendría sentido, que no. No querrías algo así en tu casa. Así no querrías recordar a esa persona. Querrías recordarles en términos positivos. Y como persona no regenerado y por lo tanto no capaz de entender completamente el mensaje bíblico de la cruz, yo creí que fue una respuesta muy sabia y que tenía mucho sentido y que fue muy buena forma de responder. Y tenía sentido lógicamente porque tenía un entendimiento intelectual de la muerte y sacrificio de Jesucristo, pero ningún entendimiento personal ni bíblico de lo que realmente significa la cruz. Cuando renací, casi inmediatamente resoné con el símbolo de la cruz. No fui enseñado por nadie, no fui a una iglesia, ninguna que tuviera cruces, pero cuando vi una, algo en mi espíritu decía, eso es vitalmente importante a mi ser y mi relación con el Señor y quién soy. Y no fui enseñado eso y no me enseñé eso a mí mismo. Llegó naturalmente con un espíritu regenerado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me cambió? ¿Cómo podría haberme llegado desde ver un objeto repulsivo bajo la perspectiva mormona, al ver este mismo objeto con amor y admiración y agradecimiento que me causa pensar profundamente sobre el nombre de Jesucristo cada vez que veo uno? Quizás, tal como yo, tú no eres capaz de entender el significado bíblico de la cruz. Quizás no conoces su sentido e intención. La cruz de Cristo se entiende en tres formas en la Escritura: materialmente, metafóricamente y también metanímicamente. Es una palabra grande. Esa palabra tuve que buscarla y revisarla antes de usarla aquí. Metanímica significa como, por ejemplo, cuando alguien dice la espada de la nación. La espada es usada metanímicamente para representar la nación. O, por ejemplo, cuando la ciudad de Washington representa el gobierno de Washington. Eso es metanímico, es una referencia en esa forma. Así que la cruz de la Biblia se usa en tres formas. Ahora, la cruz física, la cruz material, es muy importante en algunas religiones. Por ejemplo, la religión católica. Los históricos creen que eso fue un Tao de San Antonio. La cruz Tao de T mayúscula. Los historianos creen que fue crucificado en una cruz así, que no tenía la cosita arriba. La cruz latina, la T minúscula, y no creen que fue crucificado ahí. No es necesariamente el símbolo o la forma, pero el significado de la cruz. Pero la cruz física es importante por lo que simboliza, pero la física no tiene importancia en nuestro ser espiritual. La Iglesia Católica, ellos ponen el cuerpo de Cristo a veces en la cruz y eso hace un crucifijo.
Y hay gente que críticamente dicen que mantienen a Jesús en la cruz. Y las cruces protestantes no tienen el cuerpo de Cristo. Y ellos son simbólicos más de su muerte y resurrección. Y tiene más significado espiritual para ellos que simplemente el sufrimiento de Jesús en la cruz. El uso metafórico de la cruz, pues examinemos la Biblia misma. Recógete tu cruz y síguele. Eso es una forma metafórica. Eso habla del sufrimiento que los cristianos enfrentamos cuando recogemos la cruz y seguimos a Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre viejo es crucificado con él. Así que cuando naces de nuevo espiritualmente, nosotros también nos ponemos en la cruz, no en el jardín, pero en la cruz con él, y el viejo hombre es crucificado juntamente con él. Y eso es metafóricamente usado, la palabra cruz en las Escrituras. La cruz de Cristo es metanímicamente el símbolo del Evangelio, la doctrina del Evangelio y de Jesús y su muerte en la cruz. En mi opinión, todas las referencias en la cruz son importantes, pero esta asociación realmente toca en el significado de hoy en día. Escuchen claramente bien y anoten estos, pero escúchenlos bien cuidadosamente. 1 Corintios 1, 17 a 18, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Habla Pablo aquí, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. La palabra de la cruz. Santos de los últimos días, ¿qué significa para ustedes la palabra de la cruz? ¿Tiene algún significado? En Gálatas 5:11, Pablo se refiere como si la cruz fuera una ofensa a algunos. ¿Cómo puede ser una ofensa a un cristiano? Pregúntate esto. ¿Es una ofensa para ti? No es una ofensa para mí. Es un símbolo de gozo, amor y paz. ¿Cómo puede ser un símbolo de ofensa? De ser así, pregúntate por qué. Gálatas 6, 12 y 14. Pablo escribe, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven cómo él utiliza este símbolo del significado de la cruz? Pablo dice que no quiere gloriarse excepto la cruz de Cristo. No se gloria en el jardín ni en ordenanzas, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz. Todo el mundo mediante la cruz. ¿Entienden esto? Matando en ella las enemistades. Mediante la cruz, mediante su muerte con sangre en la cruz como expiación de pecado. Y él mató la enemistad entre la gente en esa cruz. Voy a darles un par más. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte, en griega, megrithanatao, hasta la muerte. Sí, la muerte de la cruz, thanate destragro. Jesucristo mismo se bajó del trono de Dios para sufrir la muerte más odiosa de toda un criminal condenado en la cruz
detestable. Estas son cosas importantes, mis amigos mormones, porque Jesús no sufrió las enfermedades y pecados del mundo en un lugar privado. Esto es muy importante en cuanto a su doctrina de Jesús sufriendo y expiación en el jardín. Dios no puso ese sufrimiento en un lugar privado y por eso aguantó el sufrimiento de la cruz en público. Y por eso la confesión pública para nosotros ahora es tan importante. Cuando confiesas a Jesús como tu Salvador en público es muy importante porque Jesús públicamente expió sus pecados públicamente en la cruz. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue menospreciado, fue bajado, colgado en un árbol con criminales. El Antiguo Testamento dice que es una vergüenza. Le escupieron, le burlaron públicamente. ¿Y por qué razón? Por nosotros. Este es el lugar donde Dios enfocó su ira. En este punto, en ningún otro lugar. ¿Qué engaño más grande? ¿Qué engaño de convencer a la gente que quiere hacer el bien de mover sus ojos del mismo lugar donde fueron reconciliados ante Dios? De decir que no fue aquí, no pasó en la cruz, pasó en otro lugar. Y mover el enfoque, al contrario a lo que dice la Biblia, y enfocarlo en otro lugar, hacer las cosas diferentes. Eso es aburrente para mí. Los que no saben de esto, los mormones creen que Jesús expió los pecados del mundo en el jardín de Getsemaní. Todos los pasajes bíblicos señalan hacia la cruz y solamente la cruz. En ningún lugar dice nada que expió nuestros pecados o ni es usado metanímicamente en el jardín. Siempre es la cruz. Otra vez, la doctrina mormona, no las personas mormonas, pero las doctrinas, es un pequeño cambio, una variancia, una alteración, lo cual en la suma nos hace mover los ojos de Jesús. Eso es un crimen. Escuchen, dos escrituras más, escúchenlas, son las más buenas. Colosenses 1:20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz. No dice la sangre del jardín, la sangre de su cruz. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y habiendo hecho paz por la sangre de la cruz, hizo paz por la cruz. Sufrió la vergüenza de la cruz, reconcilió a nosotros por la cruz, cumplió la ley en la cruz, mató el odio en la cruz. Somos uno con Dios por la cruz. Y escuchen esto, escuchen la última escritura, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos, ordenanzas, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo fue clavado a la cruz, nuestra obligación de cumplir ordenanzas fue terminado. ¿Entienden? ¿Están llegando a entender? Lo que ocurrió en la cruz alteró, cumplió, llenó, expió, conectó e hizo a todos nosotros como uno con Dios, como Él quiso desde el principio. Que los santos de los últimos días agreguen una vara horizontal a cada campanario que está en sus iglesias y centros de estacas por todo el mundo, por el respeto y adoración y alabanza a Jesucristo y adoración por lo que hizo Él. Que remuevan al Moroni, otro símbolo que está en cada templo. No es Jesús, no es una cruz, Moroni, un ángel resucitado del libro de Mormón, y que arranquen cada velo del templo en el nombre de Él quien ya hizo la obra por ellos. Jesús arrancó el velo cuando murió, fue arrancado por Dios mismo, fue arrancado en dos, y que su vida pase. Y vamos a abrir las líneas ahora. Si quieres comentar, favor de llamar. I want to address a few comments here.